Buenos días otra vez, hermano, para la clase. Aquí vamos a hablar hoy de la Trinidad, entre comillas. Como es una clase, recuerden, usted puede participar, usted puede preguntar. La clase de hoy es la Trinidad. Es una clase teológica por cuanto enfoca a Dios. La palabra teología solo es la doctrina o el grupo de doctrinas que estudian a Dios. Por lo tanto, el tema de la Trinidad cae dentro de la teología. Theos es Dios en griego y logos es palabra, logía es ciencia, la palabra hablada. La teología es la rama doctrinal que estudia a Dios y la Trinidad o el concepto de Trinidad aparece dentro de la teología cristiana, lo vamos a ver en esta clase, o no tanto como eso. Yo voy a necesitar mi teléfono. Ya, gracias, amor, gracias. Entonces, la Trinidad. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha escuchado sobre la Trinidad y cada uno de ustedes sabe que la Trinidad es la doctrina de millones de cristianos, bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Es esta doctrina que les habla sobre Dios, un Dios trino, un Dios en tres personas, pero cuyo concepto es un tanto difícil de asimilar y un tanto difícil de entender y un tanto difícil de absorber. Para muchos creyentes les cuesta mucho trabajo entender la Trinidad y no sin razones, con justos motivos. Y es porque la palabra Trinidad y el concepto de la Trinidad no es bíblico. Lo voy a volver a repetir. La palabra Trinidad y el concepto de la Trinidad, cómo se entiende en estos tiempos modernos, como lo entienden miles de creyentes, no es realmente bíblico. Y las iglesias y los teólogos y los creyentes buscan varias maneras de explicar la Trinidad, y unos dicen que la Trinidad es como un huevo que tiene cáscara, que tiene yema, que tiene clara, y cada una de las partes forma una persona de la Trinidad. Otros dicen que la Trinidad es como un rayo de luz que tiene rayos de calor, rayos químicos y rayos de luz, y que los tres rayos juntos forman como tal la luz. Pero todavía muchos creyentes batallan a la hora de entender el concepto de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿De dónde salió? La palabra Trinidad no es un invento chino, como he escuchado decir otras veces. No, es solo una manera de hablar. La palabra Trinidad fue inventada por Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Fue un monje católico que vivió en el siglo IV. Tertuliano fue el que inventó el concepto de un Dios trino. Eso fue alrededor del año 300 tanto. Ahora piensen ustedes que 300 años antes, durante el apogeo de la iglesia, durante el tiempo de todos los apóstoles, porque recuerden, el último apóstol fue Juan. Juan fue el último apóstol que escribió el último libro, y con Juan se cerró el canon, lo vamos a ver también hoy, se cerró el canon de la Biblia, ¿verdad? Ahora, desde que Jesús murió en el 33 hasta finales del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, casi 300 años, nadie había hablado de la Trinidad porque no existía. Surgió en la mente de Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano? Un teólogo católico romano que se separó de la Iglesia Católica y se juntó con los montanistas. ¿Quién eran los montanistas? Una secta. Que escuchen, los montanistas eran una secta que creían que la Biblia, el canon de la Biblia no se había terminado.
Y que como el canon de la Biblia no se había terminado a través de profecías, uno de sus profetas era Montanus, a través de sus profetas podían traer nuevas revelaciones, y eso es algo que es completamente contra la Escritura. Y lo vamos a demostrar hoy. Entonces, Tertuliano, un monje católico, inventó la Trinidad. Y luego la doctrina de la Trinidad llegó hasta nuestros días porque la mayoría de las iglesias protestantes, ¿de dónde salieron? De Roma. Entonces, el concepto lo inventó un monje católico, que dejó de ser católico para meterse en una secta cristiana pagana, y que luego la dejó para formar la suya propia. Y luego el concepto de Trinidad se hizo una doctrina, fue absorbido como una doctrina fundamental del cristianismo, más bien del catolicismo, en el primer concilio de Nicea, que también era un concilio católico. Entonces, el concepto de Trinidad, lo que no saben muchos creyentes, que el concepto de Trinidad que aprendieron en la escuela dominical, que aprendieron con sus maestros, con sus pastores, que aprendieron un libro de teología, que aprendieron un seminario, que ha sido parte de su credo personal durante toda la vida, es un invento de Tertuliano, no está en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y el concepto de Trinidad, de la manera como ellos lo representan, no está en la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué sí aparece en la Biblia? La Biblia usa dos palabras. Una es Theon. Theon, esto es una clase, usted puede participar. La primera es Theon. Y vamos a encontrarla, si la mente no me falla, en Hechos, capítulo 17, versículo 29. Rápidamente, alguno busque Hechos, capítulo 17, versículo 29. Theon es la palabra griega que se traduce divinidad. Divinidad. Entonces, la Biblia no habla de Trinidad, pero Tertuliano inventó una palabra y se la agregó a la Biblia. Un serio problema con eso, porque recuerden lo que dijo Juan, que la voluntad de Dios es que ninguno ni le quite a la Biblia, ni le añada a la Biblia, por cuanto Juan fue el último testigo. Jesús lo dejó vivo hasta alrededor del año 100, finales del siglo I, hasta que Jesús regresara a mandar a su ángel, porque Juan habría de ser el último testigo. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, se terminó el canon. Y Juan dijo, el que le quite a este libro, a este rollo, o el que le añada a este rollo, Dios quitará su parte del libro de la vida. Hay un serio problema cuando los creyentes le añaden a la Biblia una palabra, una doctrina, un concepto, una idea, y la Trinidad es una palabra inventada, porque no está en la Biblia. Rápidamente, que no son muchos textos, no tengo tiempo. Es Hechos, esto es Hechos 17, 29, si la mente no me falla. Y si la mente me falla, miraré el bosquejo. Dice, pero es Hechos 27, ¿qué dice? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Rápidamente, busquémoslo y vamos a ver la palabra que se usa en griego para que ustedes vean que no tiene que ver nada con Trinidad, es divinidad, porque es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ok, rápidamente, miren. Miren acá. Déjeme virar el teléfono rápidamente. A ver si se quiere virar ahí en la pantalla también. Mira. Theon. Aquí lo ves. Theon es la divinidad. ¿Por qué la divinidad? Porque son tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. Ellos tres forman la divinidad, pero no la Trinidad. La Trinidad es un invento de Tertuliano. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Theon, la divinidad. Ahora, el otro término que se usa en la Biblia, entonces, yo no puedo usar una palabra inventada por un hombre católico y convertirlo en una doctrina fundamental de mi credo personal, ni del credo de la iglesia, porque es un invento de un hombre en el año 300 tantos, que no era un apóstol, que no era un enviado por un apóstol, como que no era un Timoteo, que no era un Bernabé, que no era un hombre comisionado, enviado por un apóstol. ¿Con qué autoridad? Y presten atención a esta pregunta, porque la pregunta ¿con qué autoridad
Es la pregunta que los judíos solían hacerle a Jesús. Los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y yo te voy a decir una cosa, no creo que a Jesús le importara la pregunta, sino el motivo por el cual ellos hacían esta pregunta, y el motivo era para ellos encontrar a Jesús en alguna falta. Es decir, que era una pregunta capciosa, con la intención de condenarlo, de juzgarlo, de someterlo a juicio, que finalmente lo hicieron. Pero a Jesús no le molestaba la pregunta, porque la pregunta en sí conlleva mucho peso. Porque nosotros los creyentes tenemos que hacernos la misma pregunta constantemente. ¿Con qué autoridad yo creo en el Pentateuco? ¿Con qué autoridad yo creo en el Evangelio de Mateo? ¿Con qué autoridad yo creo en el Evangelio de Marcos? ¿Con qué autoridad yo creo en la Trinidad? ¿Con la autoridad de Tertuliano? ¿Y quién es Tertuliano? Porque si nosotros vamos a aceptar cualquier cosa que los hombres inventen, entonces hay que añadirle a la Biblia todos los inventos de los hombres. Ahora hay un problema con eso, porque el último hombre al cual se le habría de revelar la palabra de Dios, el último testigo, según Juan capítulo 21, que Jesús le dijo a Pedro, Juan tiene que quedarse porque él es el testigo que escribe estas cosas. Y lo leímos hoy en el capítulo 1 de Apocalipsis. Juan es el testigo que escribió ya la última revelación, el último apóstol que vivió, y luego durante 300 años nadie habló de ninguna Trinidad. Fue un invento de la Iglesia Católica, de Tertuliano, y que luego se hizo parte de los credos de todos los protestantes del mundo. Entonces tú estás entendiendo de dónde viene la Trinidad. La Trinidad no está en la Biblia. Ahora, la otra palabra que se usa es Teotetos, y esto está en Colosenses capítulo 2 versículo 9. Rápidamente vamos a ir ahí. Teotetos, y te voy a enseñar otra vez, y se traduce deidad. Entonces hay dos palabras que tú puedes usar correctamente que honran a Dios, refiriéndote a Dios, y no estás pecando contra Él. Si tú usas el término divinidad, que es la traducción de Theon al castellano, tú estás bien. Y si tú estás usando la palabra deidad, que es la traducción de Teotetos al castellano, estás bien. Pero definitivamente cuando tú usas la palabra Trinidad, estás usando un invento de Tertuliano. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad Tertuliano inventó una doctrina nueva? ¿Quién es Tertuliano? Porque sería con la misma autoridad por la cual los hombres hoy en día siguen a Calvino. ¿Y quién te dijo que las doctrinas de Calvino son de Calvino? No son de Calvino, son de Jesús. ¿Y quién te dijo que las doctrinas de Arminio son de Arminio? No son de Arminio. Las pocas que pudieran ser ciertas son de Jesús. Entonces, no tienen ninguna autoridad los hombres para estar inventando cosas. Nosotros tenemos que parar de inventar. A pesar de que se apagó la luz, ¿se ve todavía, mamá? Tenemos que parar de añadirle a la Biblia y quitarle a la Biblia. Porque una palabra que nosotros inventamos forma una doctrina, forma un concepto, forma una enseñanza y se vuelve un credo. Y luego es el credo de millones de personas, como el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué ustedes creen? Que el Evangelio de la Prosperidad sencillamente salió de un saludo de Juan Gallo. Deseo, Gallo, que cuando tú recibas mi carta estés prosperando, así como prospera tu alma. Que prosperes en tu viaje, que prosperes espiritualmente, pero no es una doctrina, es un saludo. De igual manera, los hombres, este hombre inventó, tomó un saludo de Juan Gallo y lo convirtió en una doctrina. Y luego dejó de ser una doctrina para ser un evangelio que ahora alcanza a millones de personas. Entonces pueden ver el peligro que existe cuando nosotros tomamos de la Biblia y quitamos de la Biblia o añadimos a la Biblia. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nos quedemos en la Biblia. ¿Cómo se refiere la Biblia a Dios? Le llama Theon, le llama divinidad, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo la Biblia le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Le llama Theon, le llama la divinidad. ¿Cómo más le llama? Le llama Teotetos. Y vamos a ver ahí, yo te voy a dar clic en esa palabra. ¿No me crees a mí? Mira, este es, mira cuántos diccionarios yo tengo ahí. Mira, vamos a buscar a Strong. A ver qué dice Strong. ¿Qué cosa es Teotetos? The state of being God is Godhead. Es la deidad, pero no una trinidad. Es Teotetos.
mírenlo acá, es la deidad. Y Dios agradó al Padre que Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. Es lo que está diciendo ahí. Vamos a leerlo ahora en español. Oti en afto katoike panto pleromates teotetos somáticos, es decir, en carne. Es lo que está diciendo ahí. Agradó que habitara toda la plenitud de la deidad cuando se hizo hombre. Porque agradó al Padre, vamos a ver en español, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, las únicas dos palabras que se usan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar de Dios como divino, para referirse a él, son Theon y Theotetos. Uno es divinidad y el otro es deidad. Porque la palabra Trinidad es tres divinos, pero no está en la Biblia. Y a raíz de esa palabra que Tertuliano inventó, surgió una doctrina conocida hoy en día y creída por millones de creyentes, cuyo fundamento, cuya creación no es la palabra de Dios, sino un invento de un hombre, un monje católico, que después fue montanista y después fue otra cosa, formó su propia secta. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros los creyentes permanezcamos fiel a lo que su palabra enseña sobre Él como Dios. Ahora, vamos a seguir más adelante. Pues que bien, como los judíos le preguntaron a Jesús con qué autoridad, nosotros los cristianos tenemos que continuamente estar preguntándonos con qué autoridad yo creo tal o más cual cosa. Porque la palabra de Dios es el fundamento, es la brújula que nosotros tenemos y usamos para guiarnos. Así como los vikingos, quienes no tenían brújula, pero tenían una piedrecita pequeña, cuando estaba nublado y no había sol, usaban una piedrecita pequeña para poder localizar el sol, para poder navegar, y eso ha sido siempre un enigma. ¿Cómo navegaban los vikingos? ¿Cómo llegaron hasta América si no tenían brújula? Bueno, la palabra de Dios es nuestra única brújula, porque si nosotros no creemos que la palabra de Dios es nuestra brújula, el único oráculo que tenemos, entonces podemos creer que cualquier cosa nos sirve. No sirve el Tripitaka, no sirve los Vedas, no sirve el Corán. ¿Con qué autoridad puedo yo decir ahora que el Corán está inspirado? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad podría yo decir ahora que los Vedas están inspirados? ¿Que el Tripitaka está inspirado? ¿O que el Miami Herald está inspirado? Entonces, ¿con qué autoridad? Además de eso, yo tengo que entender que la Biblia, cuando Jesús designó a Juan como el último testigo, por eso le dijo a Pedro, es necesario que Juan se quede hasta que yo venga. Por eso los romanos no podían matarlo. Por eso lo metieron en aceite. Lo intentaron echar del circo romano. Los leones corrían. A Juan no había quien los matara. ¿Y por qué lo tuvieron que desterrar a Patmos? Los romanos no desterraban a Patmos. Patmos era una isla, en la isla a la cual Juan fue desterrado porque no podían matarlo. ¿Y por qué no podían matarlo? No podían matarlo porque Jesús había dicho, es necesario que Juan se quede hasta que yo envíe mi ángel para darle el Apocalipsis, para darle la última revelación. Por lo tanto, Juan, cuando escribe el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, este es el testigo, es decir, este es el último que escribe. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿qué fue lo que pasó con el canon? Se acabó el canon. Entonces, Tertuliano, quien se unió a los montanistas, quienes creían que no, las revelaciones del profeta Montanos tenían que ser añadidas a la Biblia, podían ser aún superior que la Biblia. Rápidamente, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1:19. Rápido, que no tengo tiempo. Segunda de Pedro 1:19 dice Pedro, nosotros estuvimos con Jesús cuando se transfiguró. Pedro está hablando de una revelación divina. Cuando Dios se le reveló, vinieron Elías y Moisés, se transfiguró Jesús, las ropas se lo volvieron blancas. Y dice Pedro, nosotros estábamos allí. Es más, estaba Juan, estaba Jacobo y estaba yo. Y ahora, ¿qué prosigue decir Pedro? Tenemos la palabra profética más segura. Ese más es un más comparativo. Está diciendo, la experiencia que nosotros tuvimos en el Monte Santo con Jesús, bueno, la palabra de Dios que nos ha sido dada
es más segura que toda experiencia. Mi esposa lo tiene, ¿desea leerlo, por favor? Segunda de Pedro 1:19, ¿qué dice? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No. Quizás yo me equivoqué. A ver si segunda de Pedro 1:19. Sí. No me confundí. Pero. Lo siento, sí. Bueno. Segunda de Pedro 1:19, ¿qué dice? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes qué significa eso? ¿Tú sabes quién es el lucero de la mañana? Jesús. Hasta que Jesús alumbre sus corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? La palabra profética es la Biblia. Es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo único que nosotros los creyentes tenemos para guiarnos como el consejo divino, como la brújula en nuestras vidas, porque toda persona que vive en este mundo tiene una forma de filosófica, de creencia, de vida y práctica, ¿sí o no? Aún el ateo que no cree en Dios, que cree que descendemos del mono y que todo es producto de una sopa galáctica, cuando él se conduce en su vida tiene preceptos, tiene conceptos filosóficos para poder guiarse. Lo que enseña, lo que vive, lo que hace, lo que no hace, tiene conceptos filosóficos, psicológicos, materialistas. Todo el mundo tiene una brújula en la vida. Aún los ateos, ¿cuál es la tuya y cuál es la mía? La única brújula por la cual yo puedo llevar mi vida es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es a la que el apóstol Pedro le llamó la palabra profética. Dice el apóstol Pedro que esa palabra profética es más segura que qué. ¿De qué estaba hablando Pedro? Estaba hablando de la experiencia más grandiosa que pudieron haber tenido cuando Jesús se transfiguró, se apareció Elías y Moisés, y Pedro y Juan estaban, sorprendidos. Dice Pedro, preparamos unas casitas porque no podían entender aquella gloria que se había manifestado. Dice Pedro, la palabra profética es más segura. Ese más es un más comparativo. Está comparando la palabra de Dios con la experiencia. Tú no puedes guiar tu vida por las experiencias. Tú tienes que guiar tu vida por la palabra de Dios. Esa es la brújula. Ese es el canon. Y ese canon se cerró. Vamos a ver también ahora eso. Que para nosotros poder conocer la divinidad, solamente podemos conocerla a través de aquello que Él ha revelado, ¿sí o no? ¿Cómo nosotros pudiéramos conocer a Dios si Él no nos da una palabra, un oráculo, una brújula? ¿Nos podemos inventar a Dios? Como los atenienses, el primer versículo que vimos es el apóstol Pablo en Atenas. Pablo está enardecido porque ve la ciudad entregada a la idolatría, y cuando Pablo va entrando a Atenas ve un letrero que dice al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha la oportunidad y comienza su discurso, porque yo le voy a decir algo interesante. Los atenienses, quienes se reunían en la plaza, en el Areópago, lo único que les interesaba a esta gente era oír, decir o escuchar algo nuevo. Era el internet de la época. La internet de la época era el Areópago ateniense. Salían ahí a chismear, salían ahí a escuchar algo nuevo, a decir algo nuevo. Era Facebook, era Twitter, donde tú escuchas, era Google de la época. No, él se ríe. Era el Google de la época. Y Pablo está en Atenas, y cuando ve la ciudad entregada a la idolatría, ve un letrero que dice, adoramos también al Dios no conocido. El apóstol Pablo dijo, ¡ay, qué oportunidad! Y cuando Pablo comienza su discurso, le dice a los atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos, porque pasando yo y viendo un letrero que decía, al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo predico, pero ese Dios del cual nosotros somos linaje es nuestra divinidad. Y ahí tenemos la palabra Theon. La divinidad no se puede representar con oro, con plata, con estatuas. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a la divinidad? Por medio de su palabra revelada. Pero su palabra revelada no es cualquier cosa, no son nuevas revelaciones, no son nuevas profecías, no son nuevas doctrinas, no son inventos de hombres. La palabra revelada son los libros contenidos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el último que escribió fue Juan. Vamos a verlo rápidamente, que no tengo mucho tiempo, digo que sí tengo mucha clase. Dice... ¿Qué dice Juan 21:24? Rápidamente. ¿Qué dice Juan 21:24? Rápidamente. Juan 21:24. ¿Qué dice?
¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24. ¿Qué dice? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escuchen. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Es decir, ¿de qué está hablando Juan 21, 24? Juan 21, 24 está diciendo, Juan es el último testigo. Dios lo puso ahí, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que escribiera estas cosas. Ahora tú lees Apocalipsis capítulo 1, que lo leímos hoy en el devocional, que dice, vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis 1 dice, así como Jesús dijo que yo era el testigo, escuchen, dice, Juan está en Patmos porque es el testigo. ¿Ah? Dice, yo Juan, que también soy vuestro hermano, compañero en la tribulación, estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan fue el último testigo al cual Jesús diseñó para recibir la última revelación. Es decir, cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis, ¿qué pasó con el canon? Se acabó el canon. Ya no hay más canon. Juan es el último testigo. Jesús lo dejó hasta el final, por eso Juan no podía morir. ¿Y qué ustedes creen? Que cuando Jesús le dijo a Pedro, es necesario que Juan se quede hasta que yo venga, ¿qué ustedes creen que empezaron a pensar los discípulos? Oh, Juan no va a morir nunca. Y eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo que Juan no iba a morir hasta que yo venga, refiriéndose a que no hasta su segunda venida, sino hasta que Jesús mandara a su ángel y le diera la revelación. Y así comienza el libro de Apocalipsis. La revelación que Jesucristo les dio. Le había dicho a Pedro previamente, antes de ascender, le dijo, es necesario que Juan se quede hasta que yo regrese. Pero no se estaba refiriendo a su segunda venida, porque para su segunda venida no era necesario que Juan estuviera. No, se está refiriendo a Apocalipsis. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios, a ustedes no les falta nada, ningún don, pero ustedes están esperando ¿qué? Apocalipsis, la revelación. Ustedes están esperando el último escrito que Dios tiene que dar ya para que se termine el canon. Entonces, desde que Juan murió, ya no hay más revelación de la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, ¿cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Y si Dios no es una Trinidad o una triunidad, como inventó Tertuliano, ¿cómo es Dios? Es la divinidad, es la deidad, y cómo es Él. Primera de Juan 5:7, rápido. ¿Cómo es Dios si no es una triunidad? Porque esa palabra no aparece en la Biblia. ¿Cómo es Dios? Vamos a buscarlo ahora. Primera de Juan 5:7. ¿Cómo es Dios? Dios es tres y Dios es uno. ¿Y cómo se entiende eso? Que pueda ser tres y que pueda ser uno. ¿Quién lo tiene? A ver. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ok, miren acá que dice, oti tres eisin hoy marturontes en Tourano. ¿Qué está diciendo? Porque tres son los que están dando testimonio en la gloria. Tres. Son tres. O pater, kai o logos, kai to agio neuma. El Padre, miren acá, miren, se lo estoy señalando, miren, ahí lo dice, mira. O pater, kai o logos, el Padre y la palabra y el Espíritu Santo. O pater, el Padre, kai y o logos y la palabra, kai to agio neuma. Sí, pero mi Biblia dice y el Hijo, sí, pero ahí no dice Hijo. Ahí está diciendo y la palabra, o logos es palabra, pero lógicamente tu Biblia es una traducción. Yo tengo el original y estoy leyendo en el original. Y eso es lo que está diciendo en el original. En el original está diciendo, mira, te lo voy a leer completo. Dice, oti tres, porque tres son quienes dan testimonio marturontes en Tourano, en el cielo,
o pater, el Padre, kai o logos y la palabra, pues sabemos quién es la palabra, el Hijo, por supuesto, kai o agioneuma y el Espíritu Santo. Ahora escucha, dice, son tres, pero escucha, hay más, dice, hoy tres es en AC y los tres son uno. Entonces, ¿cómo es la divinidad? La divinidad son tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, Pedro les dijo, ahora van a caer muertos porque ustedes no han mentido al hombre, ustedes han mentido ¿a quién? A Dios. El Espíritu Santo también es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces son tres dioses, sí, son tres dioses. Pero estos tres dioses son uno. ¿Cómo que son uno? No como la doctrina de la Trinidad te lo quiere plasmar. Como dicen los testigos de Jehová burlándose de los bautistas. Un Dios con tres cabezas. No, no es un Dios con tres cabezas. Son tres dioses, pero son uno en esencia o naturaleza. Comparten la misma esencia. Están hechos de lo mismo. De hecho, perdón, no están hechos. Son iguales, porque ellos no fueron hechos. Ellos siempre han existido. Concepto de eternidad que nosotros no entendemos. Concepto de plena existencia que nosotros no entendemos, pero siempre han existido en la eternidad. El Padre ha sido Padre, el Hijo ha sido Hijo y el Espíritu Santo ha sido Espíritu Santo. Pero son uno en esencia, naturaleza. Por esta razón los judíos querían apedrear a Jesús y como tengo muchos textos, vamos a ir allá. A ver, si surgen dudas, aunque seamos cuatro, no somos cuatro gatos, somos cuatro ovejas, pero si surgen dudas, por favor, levante su mano. Ahora escuchen, son tres dioses. Y tú puedes estar ya pensando, ¿cómo que dioses? Sí, dioses. Pero ¿acaso dioses no presupone un concepto nuevo? Sí. Y es un concepto plenamente ignorado por los judíos y por el cristianismo moderno. ¿Cuál es? El politeísmo. ¿Por qué los judíos rechazaban las palabras de Jesús tan vehementemente? Por causa del politeísmo. Un concepto ignorado y aborrecido por los judíos, pero un concepto bíblico. ¡Wow! Yo pensé que éramos monoteístas, creíamos un solo Dios. Sí, también creemos en un solo Dios, pero este Dios, quienes son uno en esencia o naturaleza, pero son tres también. Tres son. El Padre como Padre, el Hijo como el Hijo, el Espíritu Santo como Espíritu Santo, pero en esencia o naturaleza son uno. Rápidamente, vamos a buscar ahí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, a ver qué dice. Y le voy a decir lo que dice, a ver si me acuerdo. Dice, ego kai o pater en esmen. Eso es lo que está diciendo. Ego kai o pater en esmen. Está diciendo, yo y el Padre uno somos. Vamos a buscar rápidamente. Se los voy a poner ahí. Es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y por eso los judíos dijeron, blasfemia este hombre dice. Él siendo hombre, se hace a sí mismo Dios. ¿Por qué los judíos crucificaron a Jesús? Porque se sentían profundamente heridos, porque ellos creían que Jesús había blasfemado, porque siendo hombre se hace Dios. Es que en efecto lo era. Era Dios con nosotros. Era Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Jesús se hacía Dios porque por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Muchas buenas obras le he mostrado de mi Padre, le dijo Jesús. Por buena obra, ¿por qué buena obra le he mostrado de mi Padre y me van a apedrear? Y dice los judíos, por buena obra no te apedreamos, pero te apedreamos por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque era correcto, era Dios. Y dijo, ego kai o pater en esmen. Yo y el Padre uno somos. Vamos a buscarlo otra vez. ¿Cuál era? Juan 10, ¿qué? Juan 10, 29, ¿verdad? 30, gracias. Vamos a verlo para que ustedes lo vean. Mira, lo van a ver en el original. Miren.
Mira, ahí lo dice, mira. Ego, yo. Ego, kai, y, o pater, y el Padre, uno en esmen. Yo y el Padre, uno somos. El 34, oh no, vamos a leerlo también, por favor. ¿Qué dice el 34? Sí, léelo, por favor, sí, a ver qué dice. El 34 dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Oye, tú me vas a entrar a la clase, yo lo tengo aquí, es la segunda, no importa. Mi esposa, como ella siempre, gracias a Dios, estaba avanzada, se me adelantó la clase, porque ese es el concepto de politeísmo. ¿Cuál es el concepto de politeísmo? Que el creyente, cuando ha entendido la Escritura, está adorando a tres dioses y está adorando a un Dios. Entonces el creyente es monoteísta, sí, pero también es politeísta, sí. ¿Por qué? Porque adora a tres. Ahora, vamos a leer el versículo 34, que mi esposa lo tiene ahí. Esto es un versículo que muchos no entienden con facilidad porque está difícil y ustedes lo van a entender hoy. ¿Qué sucede? El politeísmo es un concepto de la Biblia. ¿Y por qué causó tanto conflicto? Causó conflicto porque los judíos no lo entendían, como todavía hoy no entienden Isaías capítulo 53. Todavía leen Isaías capítulo 53 y se están preguntando, ¿a quién se referirá a este hombre que va a sufrir mucho? ¿Qué condenación tienen para con el Padre? Porque los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero no entendían a Jesús, ni a su persona, ni a su identidad como Dios. Para ellos Jesús era un hombre. Y los mismos apóstoles, cuando Jesús reprende los vientos en el mar, está en la barca, dicen, ¿qué hombre es este? Miren, cuando Jesús resucita, tengan esto presente. Disculpen un momentico. Cuando Jesús resucita, algunos de los apóstoles dudaban en adorarle. ¿Por qué? ¿Acaso dudaban de que fuera Jesús? No, sabían que era Jesús. ¿Acaso dudaban del hombre con el cual habían convivido 3 años y del cual habían visto tantos milagros? No, imposible. ¿Acaso dudaban de que hubiera resucitado? No, porque le dijo a Tomás, toca mis heridas, mira mi cuerpo, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Sabían que era Jesús, sabían que había resucitado, sabían que había vencido la muerte. Y yo me pregunto, ¿por qué dudaban? Estamos hablando de los apóstoles, dice la Escritura. Te tengo que buscar el texto donde dice, y algunos dudaban. Dice, algunos le adoraron, pero algunos dudaban de adorarle. ¿Por qué? Por el concepto religioso tan arraigado que tenían los judíos del monoteísmo. ¿Qué significa esto? Que en la mente de los judíos jamás pudieron concebir la idea de que Dios tuviera un hijo. ¿Pero acaso no era el Mesías? Sí. Pero entiende que el concepto Mesías difiere del concepto de Dios. ¿Cómo difiere? Te voy a explicar la diferencia. Mira, cuando en el Antiguo Testamento se decía Yahoshua HaMashiach, Jesús es el Mesías esperado, se entendía que el Mesías era un título aplicado a aquellos que eran ungidos. De hecho, ungido, se le llama ungido porque se llenaba un tarro de oveja, de cordero, se llenaba con aceite y se le derramaba sobre la cabeza y se consagraba como sacerdote, rey o profeta. De hecho, es un título que tú puedes ver cuando David, ¿por qué David no quería matar a Saúl? Porque David decía, no, líbreme el Señor de levantar mi mano ¿contra quién? Contra el Mashiach, el ungido. Entonces el término Mashiach, ungido, era un término de un rey, de un sacerdote, de un profeta. En la cultura del pueblo de Israel esperaban al Mashiach, al ungido, que sería el rey que los iba a librar del yugo opresor romano. Pero otra cosa muy diferente es lo que Jesús acaba de decir, que ellos lo entendieron muy bien y dijo, ego kai o pater en esmen, el Padre y yo uno somos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué? Blasfemias, dice.
Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. ¿Tú sabes por qué los judíos apedreaban a alguien? Cuando habían dicho una blasfemia, porque en la ley Moisés los mandaba a apedrear a los blasfemos. Y para ellos era la blasfemia más grande que habían escuchado, que Jesús dijera, ego caio pater esmen, el Padre, yo y el Padre, uno somos. Haciéndose igual a Dios, porque en efecto lo es, pero ¿cómo que es uno? Es uno en esencia o naturaleza, porque comparten la misma esencia, comparten la misma naturaleza. El Hijo no fue creado, el Hijo fue engendrado, un concepto que nosotros no podemos entender todavía, pero el Hijo no fue creado, el Hijo es Dios. Vamos a verlo ahora también. Ahora, yo quiero que tú entiendas que el concepto de politeísmo es un concepto que se encuentra en la Biblia. Rápidamente, que no me queda tiempo. Génesis 1:1, ¿qué dice? Bereshit bara Elohim. En el principio, dioses crearon los cielos y la tierra. Ahora yo quiero que tú mires al hebreo. Ya no estamos mirando al griego, ahora estamos mirando al hebreo. Y dice, Bereshit bara Elohim. Elohim, ¿qué significa? Plural. Gods. ¿Y por qué traducen ahí Dios? Si ahí no dice Dios, lo traducen porque los traductores no quieren introducir en el primer versículo de la Biblia un concepto politeísta. Y todavía hoy en día es un concepto que la mayoría de los pastores, teólogos, cristianos ni entienden ni pueden aceptar. Lo que nosotros estamos hablando ahora mismo para millones, eso es una herejía. No, eso es la Biblia. Dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son dioses y son Dios, porque son tres y son uno a la misma vez en esencia y naturaleza. Pero esto no presupone la misma idea, la Trinidad. No, la Trinidad es un invento de Tertuliano. La Biblia no habla de Trinidad. La Biblia habla de tres personas, los tres son Dios, son dioses a la vez, comparten la misma esencia y naturaleza, pero no el concepto de un Dios con tres cabezas, como dicen los testigos de Jehová, ni como Tertuliano lo presupuso y lo enseñó en el siglo IV. Ahora, yo quiero que tú notes que el mismo término Elohim, que es varios dioses divinos. Ahora mira qué interesante cómo aparece en otros textos de la Biblia, mira. Y en los cuales sí traducen dioses. Y yo me pregunto, ¿por qué en unos textos traducen Dios y en otros traducen dioses? Porque es una traducción voluntariosa. Es una traducción hecha para representar lo que tú crees, la idea del monoteísmo, como si fuera algo no plasmado en la Biblia. ¿Por qué los judíos no podían aceptar que Jesús dijera que el Padre y yo uno somos? Porque ellos conocían bien Deuteronomio 6:4. ¿O no lo conocían también? Vamos a ir allá. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Deuteronomio 6:4, que es el 1 de Juan 5:7 del Antiguo Testamento, es Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Si los judíos no podían aceptar a Jesús, que Jesús dijera, el Padre y yo uno somos, haciéndose igual a Dios. Oye. Y por ello querían apedrearlo. Un segundito nomás, mamá. Y por ello querían apedrearlo, es porque no entendían el politeísmo. Y el politeísmo es un concepto que Jesús introdujo a los judíos, a los escribas y los fariseos. Vamos a ver. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. No hay ningún problema con eso en español. Pero ahora leámoslo en hebreo, a ver qué dice. Deuteronomio 6:4. Dice, y suena muy diferente. Dice, Shema Yisrael, Adoni, Elohino, Adoni, Eshad. Escucha, Israel, el Señor, tus dioses, el Señor, uno es. Y por este texto del Antiguo Testamento es que los judíos no podían permitir que Jesús dijera, ego kai o pater en esmen. ¿Qué? Yo y el Padre somos uno. Y cogieron piedras para apedrearlo, porque dijeron, hay un solo Dios que tú estás hablando, Jesús, tú eres un hombre.
¿Y cómo nosotros sabemos que hay un solo Dios? Porque lo dice Deuteronomio 6:4. Ese es el texto monoteísta que ellos conocían de memoria. Tú sabías que los judíos aprendían la escritura de los 4 o 5 años, le enseñaban el Pentateuco. Y luego de 10 a 12 años le enseñaban, primero aprendían el Torah y después aprendían el Talmud. Y a los 13 años ya eran adultos y tenían ya el Mizbah, el Bar Mizbah, ya eran adultos. Es decir, eran conocedores, estrictos conocedores de la Biblia. Sí, pero no la aplicaban correctamente, porque el concepto de politeísmo está plasmado en la Biblia. ¿Ah? Mira, ahí lo que está diciendo originalmente es: escucha, Israel. El tetragrámaton que no se pronunciaba Adoni Elohinu. Elohim, mira. Elohim es varios dioses. Varios. Gods, divine ones, plural. Entonces ahí lo que está diciendo en realidad es: escucha, Israel, tus dioses divinos o tus dioses son uno. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Estos dioses, 3, son uno. Sí, ya tenían desde el Antiguo Testamento, y si los judíos hubieran entendido bien, correctamente, el Antiguo Testamento, hubieran entendido correctamente Deuteronomio 6:4, cuando Jesús dijo, ego, kai, o pater, en esmen, hubieran dicho, no hay ningún problema, si nos falta uno, son 3. ¿Entiendes ahora? ¿Tú entiendes lo que yo estoy tratando de explicar? No tienes ninguna pregunta, ¿verdad que lo entiendes? ¿Lo entienden de verdad? Sí. Si ellos hubieran entendido correctamente Deuteronomio 6:4, cuando Jesús dice, ego kai o pater en esmen, hubieran dicho, bueno, no hay ningún problema, Jesús, porque sabemos que tú eres Dios. Y de hecho Jesús lo que dijo fue, soy hijo de Dios. Ahora escuchen, porque Jesús usa la teología politeísta para contrarrestar la idea equivocada de los escribas y fariseos. Vámonos otra vez a nuestro texto, que mi esposa muy acertadamente señaló, y esto es Juan, ay caramba, no me queda mucho tiempo. Juan capítulo 10, volvamos a Juan capítulo 10, versículo 34, a ver qué dice allí. Y es el argumento que Jesús usó para decirle a los judíos, ustedes están completamente equivocados, ustedes no entienden que el concepto politeísta es una realidad de la Escritura, así como el concepto monoteísta. Ambos conceptos son realidad. Somos monoteístas y somos politeístas a la misma vez. Porque son 3 dioses, pero estos 3 dioses también son uno en esencia o naturaleza. Vamos a ver qué dice Juan 10:34. A ver, mi esposa tan amable otra vez, por favor, o alguien de ustedes. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Juan 10:34, ¿qué dice? Y 35. ¿Qué dice? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Ah, dioses. ¡Wow! A ver, sigue leyendo. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y a la escritura no puede ser, y la escritura no puede ser quebrantada. Hay 36 también. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Wow, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está usando el Salmo 82. ¿Y de qué se trata el Salmo 82? El Salmo 82 se trata de aquellos que recibieron la palabra de Dios, en este caso Israel, pues receptáculo, porque Dios escogió a Israel por ser de las naciones más pequeñas y débiles. Por eso Dios lo amó, porque lo necio, lo vil y lo menospreciado es lo que Dios escoge para avergonzar a lo que se cree que es algo. Si tú te sientes hoy de lo más pequeño, de lo más vil, de lo más menospreciado, de quien tiene menos, de quien, bueno, quiere ser, debes saber que Dios te ama de forma especial, porque Dios escoge lo más necio, lo más vil y lo más menospreciado. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando del Salmo 82. ¿Quieres buscarlo? Porque cuando Jesús dijo, en la ley está escrito, ¿a qué se refería? Se refería al Salmo 82. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 82? Dice, dioses son ustedes, quienes
dioses. Entonces, ¿te das cuenta ahí? Ahí no está diciendo Dios singular. Vamos a leerlo en lo original rápidamente. Ahí está hablando de dioses, plural, un concepto plenamente ignorado por los judíos. Y quiere que le diga otra cosa, un concepto plenamente ignorado por el cristianismo moderno, por los teólogos y los seminarios, porque no estudian la Biblia. Lo ignoran de igual manera el politeísmo. Jesús está hablando de politeísmo. Dioses. Vamos a leerlo. Vamos a ver en el original qué dice. A ver, versículo 35. A ver qué dice. Ekeinos, Eipetheus. Míralo ahí. Lo voy a enseñar para que tú veas que dice dioses. Plural, politeísmo. Ekeinos, Eipetheus. Dioses. Zeus es el plural de Theo. Dios. Es dioses en plural. Dioses. Ahora mira, esto es un invento. ¿De quién? De Tertuliano. Porque Strong recibió las doctrinas que aprendió desde los días de Tertuliano. No hay ninguna, en la Biblia no hay ninguna trinidad. Hay divinidad y deidad, pero no hay trinidad. Hay dioses. Y estos dioses son un Dios. Ahora, vamos a ir al Salmo 82 para que lo vean, que en hebreo es lo mismo. Es en griego, Theos, dioses. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, mira, ustedes los judíos se ofenden porque ustedes no entienden el politeísmo y ustedes se ofenden, una paráfrasis, hablando en palabras nuestras, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que los judíos se ofenden porque dicen, ¿quién tú eres? Y más allá de ser el Mashiach, porque el Mashiach para los judíos era sencillamente aquel que iba a ser ungido para ser el rey. Ahora Jesús no dice eso, Jesús no dice que el Mashiach, Jesús dice que el Padre y Él son uno. Jesús está hablando de teología, no está hablando del rey que ellos esperaban. Jesús dice, ego caio pater en esme, está hablando de la divinidad, de la deidad. Está hablando de teología, dice el Padre y yo somos uno. Y por eso cogieron piedra y dijeron, este hombre se hace Dios. Sí, en efecto. Entonces Jesús, el argumento teológico de Jesús es, en el Salmo 82 se les llama dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, refiriéndose a la nación de Israel, porque Dios la escogió para que su palabra llegara a ellos y les llama dioses. Ahora, si el Salmo 82 les llama a ellos dioses, porque yo me llamé a mí mismo hijo de Dios, los judíos no podían entender que Dios tuviera un hijo. Porque el concepto de hijo para ellos era un hombre que tiene una relación sexual con una mujer, le engendra y a través de la semilla sale un hijo. Ese concepto ellos jamás podían aplicarlo a Dios, pero ellos no entendían que Jesús fue engendrado en términos espirituales, un día en la eternidad. Y por eso es el prototoco de Dios, el primogénito, el prototoco de Dios. ¿Y quién es Dios? Vamos a verlo más adelante, pero vamos a ver primero el Salmo 82, los 10 minutos que nos quedan. ¿Ok? Jesús dice, sí, en el Salmo 82 le llama a dioses aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, el pueblo de Israel, porque yo me llamo hijo de Dios, ustedes me quieren apedrear. Ahora, ¿qué dice el Salmo 82? A ver, rápidamente, ¿qué dice el Salmo? Porque es interesante. A ver, leamos el Salmo 82. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Búsquenlo, sí, el que lo lea. El Salmo 82, vamos a leer el versículo 1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Espérate un momento, ¿qué fue lo que tú acabaste de leer? Eso es herejía. Dios está en la reunión de los dioses. Dice, Dios está en la congregación de los poderosos. En medio de los dioses juzga. ¿Qué? En medio de los dioses. ¿De qué tú estás hablando, loco? ¿Qué cosa es eso? Yo nunca había escuchado tal cosa en mi vida. A ver, ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tu, más bien, qué dice tu Biblia? No, ¿qué dice tu traducción? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver después realmente qué dice la Biblia genuina, la que está en hebreo. A ver qué dice. Porque probablemente los traductores no querían comprometerse con un concepto, algo tan que pise un terreno tan peligroso como dioses, y no tradujeron dioses y tradujeron algo diferente. A ver, ¿qué tradujeron? Esto es Salmo 82, versículo 1. ¿Qué dice su versión de la Biblia?
Yo les busco otras versiones ya que ustedes no tienen ninguna. Dice la corte del cielo. La corte. La corte del cielo. No, ahí no, perdóname, quien quiera que haya traducido eso, pero ahí no dice la corte del cielo. Los seres divinos, no. Los seres celestiales. No, ahí no dice eso. Vamos a ver qué dice en el original. Vamos a ver qué dice en el original. Ustedes van a ver qué dice. Dice, vamos a leerlo. Miren. Dice, Mizmor le Asaf, un cántico de Asaf. Elohim, escucha, mira aquí. Elohim, ¿qué dijimos? ¿Qué cosa era Elohim? Los dioses, Nixav, se paran, están parados, Vadat, en la congregación del poderoso. Entre los dioses. Ahora yo quiero que tú prestes atención a este detalle. Primero comienza, ¿cómo tradujeron Elohim aquí? Mira. Elohim, ¿cómo tradujeron? ¿Qué dice aquí? Edrey, por favor, ¿serías tan amable? ¿Qué palabra es esta? Es Elohim. ¿Y cómo la tradujeron aquí? Dios. Ahora mira, la misma palabra, Elohim, ¿y cómo la traducen? Dioses. Y yo me pregunto, ¿acaso no es la misma palabra en el mismo versículo, en el mismo contexto? ¿Y por qué traducen una Dios y otra dioses? Porque ellos saben que el contexto involucra la idea de que es uno y de que son varios, son tres. Es Dios y son dioses. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el original realmente? Está diciendo lo siguiente, mira. Salmo de Asaf, cántico de Asaf. Dios o dioses están de pie en la congregación del poderoso, del todopoderoso, porque mira, él sí es Dios en singular. Mira acá, mira. Él, ese sí es Dios en singular. Entonces está diciendo, los dioses están de pie en la congregación del todopoderoso. Entre los dioses, busca. ¿Quién? El Todopoderoso. El Todopoderoso conocido por Él. Porque Él es en hebreo singular, es Dios. De hecho, en arameo, que es una variación, el arameo lo hablaban los babilonios, pero tiene cierta semejanza. ¿Cómo dijo Jesús en la cruz? Elí, Dios mío. Porque la I forma el posesivo. Dios mío en arameo. Él es Dios. Y Jesús dijo, Elí, mi Dios. ¿Por qué me ha desamparado? Entonces, Él es Dios. Y la traducción correcta ahí sería cántico de Asaf. Dios o los dioses están de pie en la congregación del Todopoderoso. Entre los dioses, juzga. Por eso tu Biblia traduce cualquier otra cosa, pero vas a encontrar pocas Biblias que digan dioses. Quizás la Biblia de las Américas, no lo sé. Quizás, ¿cómo se llama esa que la hermana Ana tiene? Pechita, o quizás, no sé, pero no vas a encontrar muchas Biblias que diga entre los dioses. A ver, hijo, dime. Dime, rápidamente. En el principio no es griego, hijo. Recuerda que el Antiguo Testamento... Estábamos hablando en el principio de la clase, estaba hablando... Dime. En el hebreo, no sé si está en Juan, está diciendo que 3 dan testimonio. Tres. No dice Padre, la palabra Espíritu Santo, dice otra cosa, dice el Espíritu, la sangre y el agua. No, primero dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Precisamente, pero en el mío, más abajo habla del agua, el Espíritu y la palabra. El agua, el Espíritu y la sangre. Claro, porque la sangre de Jesús da testimonio. ¿Qué fue lo que salió del costado de Jesús? Agua con sangre. Búscalo. Vamos a abordarlo para evacuar la duda de él. Eso es donde en primera de Juan 5:7. Es 5:8. Y 5:8 la segunda. Ok, ¿qué dice? A ver. Léelo, hijo, léelo. Aquí dice que hay 3 que testifican en inglés, el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están en agreement.
Claro, porque se refiere, ¿qué fue lo que salió del costado de Jesús? Agua y sangre. Agua y sangre. Pero También son testigos en la tierra, unos en el cielo y otros en la tierra. Pero ¿dónde dice la parte donde habla del Padre? Porque yo no lo veo. Es cierto. Ok, hijo, vamos a verlo buscar, mijito. Primera de Juan 5:7. Ok, te lo voy a poner en griego también. Ah, espérate, porque lo que pasa es que la traducción de él. Ese es el problema con las traducciones. Dice que supuestamente cuando yo leo la explicación de por qué es así, que supuestamente una coma en el pasado que del King James Version está mal hecho. Entonces, Olvídate, cuando tú lees el comentario de quién, supuestamente de una traducción. una traducción que la hizo quién, ¿con qué autoridad quién traduce qué? Ahora respóndeme esta pregunta, ¿con qué autoridad quién traduce qué? Yo te estoy leyendo el original. Porque cuando miro aquí lo explica bla bla bla. Espérate. Ese es el problema con las traducciones. Mira lo que dice el original. Oti tres eisin. Tres son hoy marturontes, los que dan testimonio en to urano. O pater, kai o logos, kai to agion neuma. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Tres. Y si tú encuentras otra cosa, hijo, es porque es una traducción. Y esa está mal. ¿Cómo yo sé que está mal? Porque ese es el original. Ese es el original. Cuando yo veo las nuevas traducciones, dice, casi todas dicen el espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre, sí, pero 1 Juan 5:7 está adelante. No, pero es que traduce eso. Exactamente, porque lo cambiaron tanto, alteraron la palabra de Dios, porque les ofende que diga la verdad. Dice que la razón es porque unos cuantos manuscritos, late manuscripts, dicen. ¿Y por qué yo ahora, porque hay unos cuantos manuscritos que no tienen el texto y otros que sí lo tienen, por qué yo lo voy a ignorar? ¿Con qué autoridad yo hago eso? Ahora, volvamos a nuestra clase. ¿Te das cuenta la pregunta que los judíos le hacían a Jesús? ¿Con qué autoridad? Es una pregunta válida. Tienes que tener siempre una autoridad divina. A ver, ¿con qué autoridad yo reconozco el Evangelio de Marcos está inspirado? ¿Están aquí? Dijo que somos 4, pero si están aquí, sería genial que estuvieran aquí. ¿Con qué autoridad yo digo ahora que el Evangelio de Marcos está inspirado? Recuerda que tu vida como cristiano, la Biblia es tu brújula. Tú siempre te tienes que preguntar ¿con qué autoridad? Si tú me dices ahora, yo creo en el libro de Enoch, yo te voy a preguntar ¿con qué autoridad? Bueno, porque Pedro, Judas menciona el libro de Enoch, me cayó la boca. Y si tú me dices ahora, yo creo en el Evangelio de Marcos, y yo te pregunto ¿con qué autoridad? ¿Qué tú me vas a decir? Rápido, rápido, que no tengo tiempo. Porque Pedro dijo, Marcos, mi hijo, es decir, Marcos recibió su Evangelio de Pedro, era su hijo. Y si yo digo ahora, ¿con qué autoridad tú crees en Gálatas? Porque Pablo era apóstol. Y así. Tú siempre tienes que tener una autoridad divina para la inspiración de la Biblia. Recuerda que la Biblia se autocanoniza. No es lo que 4 viejos dijeron hace 2000 años. No es lo que dice la Biblia de sí misma. Ella se autocanoniza. ¿Ok? Entonces, porque unos manuscritos no tienen 1 Juan 5:7, pero otros sí lo tienen. ¿Y con qué autoridad tú haces tu propia traducción ignorando 1 Juan 5:7? ¿Y con qué autoridad Tertuliano inventó una Trinidad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no quiere que inventemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que dice Apocalipsis. Que ni le quites ni le añadas. No le quites lo que ya está, no le añadas, porque el que le quita o el que le añada, Dios quitará su parte del libro de la vida y Dios traerá sobre él las plagas escritas. Ahora me queda un par de textos más que tenemos que ver. Yo sé que ya estamos pasados. Pero entendieron el Salmo 82, ¿verdad? Dioses. Dice, el Altísimo está entre dioses, entre el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, dime, rápido. Entonces, como dice Dios, él está diciendo que los tres están haciendo Reunión. Ellos hacen reunión en la eternidad cuando decidieron salvar al ser humano. ¿Qué tú crees que dijeron? El Padre dijo, yo le voy a dar una oportunidad. El Hijo que dijo, yo voy y voy a dar el pago, Padre. Y el Espíritu Santo dijo, yo voy a tener que estar con ellos. No lo dijo así. Si fuera yo, me hubiera dicho, están con ellos. ¡No! Pero el Espíritu con amor dijo, yo voy a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el pacto de la eternidad, el pacto entre partes iguales, el pacto de la salvación. Es diatec,
en griego, diatek. Ahora, me queda un par de textos, tenemos que terminar, yo sé que estamos pasados ya, pero me queda un par de textos. A ver, rápidamente, ¿alguien puede buscar Samuel 28:13? Que me queda ese y me queda Hebreos 1:8, Hebreos 1:8 y Samuel 28:13. Me quedan esos dos, ya vamos a terminar. ¿Qué dice Samuel 28:13? Samuel 28:13, Primera Samuel 28:13, lo lamento que. Primera Samuel 28:13 es el capítulo cuando Saúl fue desechado y Dios no le responde a Saúl y Saúl dice, búsquenme una divina, búsquenmela. Y cuando encuentra una divina, le dice a la divina, yo quiero que tú me traigas aquí a Samuel para yo consultar a Samuel. Y cuando la divina invoca con su don de espíritu de adivinación, viene Samuel. ¿Y qué dice la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia? Rápidamente. 28:13, perdón. Primera Samuel 28:13. ¿Qué dice? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Sigue leyendo. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Perdón un momento. La mujer dice, he visto dioses que suben de la tierra, en plural. Ahora, si este era Samuel o no era Samuel, el punto es que la mujer identifica que hay varios. Ahora, si es Samuel o no es Samuel, si es Dios o no es Dios, ya eso lo hemos estudiado y se puede estudiar otra vez. Yo no creo que haya sido Samuel, pero el punto es que el concepto politeísta aparecía en el Antiguo Testamento y los judíos lo ignoraban. Por eso Jesús lo usa, el Salmo 82 dice, por favor, si aquellos los cuales vino la palabra de Dios, la Biblia le llama dioses y la Escritura no puede ser quebrantada. Un concepto que la Escritura habla de ello, el politeísmo. Son tres dioses y estos tres son uno. A ver, ahora el último. ¿Quién puede leer? Hebreos 1:8-13. Rápidamente, vamos a buscar este para terminar ya. Hebreos 1, del 8 al 13. Sí. Ante el libro dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ya, déjalo ahí. ¿De qué está hablando Hebreos 1:8? Dice, Hebreos 1:8 dice, más del Hijo de Jesucristo, dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué está diciendo? El Hijo es Dios también. Ahora miren qué interesante. Tu trono, oh Dios, por siempre, tu cetro, el cetro de equidad, el cetro de tu reino. Ahora, escucha. Dice, ahora, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por lo tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido. ¿Cómo se entiende esto? El versículo 8 está diciendo, le está llamando a Jesús Dios, y el versículo 9 está diciendo que Jesús tiene un Dios también. ¿Cuál es? Miren, vamos a verlo leer. Versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, llama a Jesús Dios. Ahora, versículo 9 dice que Jesús también tiene un Dios. Ahora escucha, versículo 9, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, el Dios tuyo te ha ungido. Está diciendo que Jesús, como Dios, fue ungido por su Padre, su Dios. ¿Y qué significa eso? Significa eso que en la divinidad hay un orden de sujeción, de respeto, no de poder y autoridad. El Hijo es el alfa, el omega, el principio, el fin, el Dios todopoderoso también, pero hay un orden de respeto. El Hijo se sujeta al Padre. Dice el versículo 9, tu trono, oh Dios, mi esposa entendió esto, que en el versículo 8, Hebreos 1 le llama a Jesús Dios, y después dice en el versículo 9, Jesús, tu trono, oh Dios, te ungió el Dios tuyo. ¿Qué significa? Que Jesús también tiene un Dios. ¿Quién es? Su Padre. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Está diciendo que el Dios de Jesús es su Padre. Jesús se somete a su Padre, Jesús adora al Padre, porque Él es anciano de días. Entonces, aún en la divinidad hay un orden de sujeción, de obediencia. Entonces aparecen, ese es un texto, Hebreos 1:9, que demuestra a dos de los tres dioses. El primero dice, en el 8 dice, tu trono, Dios, refiriéndose a Jesús, y después dice,
Te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Se entiende? Es decir, está diciendo, míralo, léelo. Te lo pongo en lo original si tú quieres. Mira, vamos a leerlo, ¿por qué no? Vamos a leerlo en lo original. Lo que está diciendo es que Jesús también tiene un Dios. ¿Cuál es el Dios de Jesús? Su Padre. Su Padre es para él, Jesús lo adora. Mira. O Theos. Theoso. Tu Dios. Miren qué interesante. Miren. Dios. Y después dice, Theoso, tu Dios. Es decir, Jesús se le llama Jesús Dios. Y después dice que su Dios, su Padre, lo ungió a él. Es decir, lo hizo Mashiach con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. Es decir, que Jesús también tiene su Dios. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Que Jesús adora al Padre. Y que a pesar de que son los tres Dios, son tres y son uno en esencia y naturaleza, pero que hay un orden en la divinidad donde el Padre como Dios de Jesús lo ungió a él. A ver, ¿alguna pregunta, intervención, comentario? Yo sé que es un tema difícil, sobre todo para personas que nunca lo han escuchado, sobre todo en este sistema religioso contemporáneo donde no se conoce la Biblia. En este sistema religioso contemporáneo no conocen la Biblia, no se engañen. Tristemente, teólogos, seminaristas, pastores, maestros no conocen la Biblia y temas tan difíciles de entender y mucho más difíciles por conceptos antibíblicos inventados como este de la Trinidad que inventó Tertuliano, que no está en la Biblia, pero lo inventó este monje católico que luego fue montanista. ¿Y con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad siguen inventando cosas? Porque el Evangelio de la Prosperidad es otro invento más, pero más moderno, de otro hombre que no voy a mencionar el nombre. ¿O por qué no? De Oral Roberts, quien cogió un saludo de la Biblia de Juan a Gallo y lo convirtió en un evangelio y ahora lo siguen millones de personas. Paremos de inventar cosas, escudriñemos las escrituras, busquemos la verdad y recuerden, termino esta clase recordando estas palabras que Juan dijo en el libro de Apocalipsis. Dios no quiere que usted ni le quite ni le añada a la Biblia. La última revelación la dio Juan, es el último testigo del cual Jesús habló. El canon está cerrado de que Juan escribió Apocalipsis, no hay más revelación divina. Esa es la brújula, esa es nuestra guía, nuestra única regla de fe y práctica. Y nosotros tenemos que escudriñarla, tenemos que parar de escuchar, leer comentarios, seminarios y a los hombres y preguntarnos cómo los verían. ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Espero que la clase te haya enseñado, te haya centrado, te haya motivado, te haya enseñado algo nuevo, que Dios sea glorificado por medio de ello. Amén. Y esta clase, bueno, la grabamos para si de alguna manera le puede llegar a alguna otra persona. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Jesús, porque tu palabra nos enseña la verdad sobre la divinidad, sobre la deidad, el Teion, el Theotetos, no la Trinidad, porque en la Biblia no está esta palabra. Fue un invento de Tertuliano. Nosotros no podemos añadirle a tu palabra ni quitarle a tu palabra. Nosotros tenemos que quedarnos lo más cerca posible de tu palabra, lo más cerca posible de lo que enseña el original, porque eso es lo que te honra a ti, lo que te glorifica. Ayúdanos a tener un corazón que, como los discípulos que iban camino a Maús dijeron, no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras, que nuestros corazones ardan por la verdad, el amor a la verdad de tu palabra, que es lo que te honra. Que todo este día consuele nuestros corazones, nos des tu paz, la una en la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén.